No, pues digo que estuvo cabrón ese pedo. ¿Cómo viste tú? No, pues sí, güey, pero no sé, bueno, siento que ya está en Sí, realidad. era lo que estaba pensando lo mismo. Ajá, que, pues, ya está, pero también este pedo. Está cabrón. Nos vemos el lunes, güey. Mataste, güey. El testigo brinda la declaración conocida como testimonio. Víctor Franco afirma que ésta reproduce y da fe de un acto o un instrumento público. Por otro lado, Ettore Dossi argumenta que el testimonio se agota con la transmisión de conocimiento de un hecho adquirido por el testigo. El testigo, de acuerdo a Víctor Santo, se trata de una persona física que en carácter de tercero declara en juicio sobre hechos que han caído sobre sus sentidos y a cuya consecuencia no se encuentra vinculado. Dentro del foro penal se le define como persona física que es llamada al proceso penal para que diga lo que sabe o conoce sobre el delito, las circunstancias en las que fue perpetuado y su autor. Los aspectos psicológicos en el testigo. En la psicología forense es de suma importancia los aspectos relativos a su personalidad, salud mental y o moralidad. La personalidad y edad del testigo. Personalidad y sexo. Autores han señalado que se pueden encontrar diferencias en el testimonio de un varón y una mujer. William Stern opinaba que un varón era más confiable que una mujer, mientras que a ésta se consideraba más exacta en los detalles. Sin embargo, estas ideas no resultan criterios válidos. La personalidad y grado de instrucción del testigo. La declaración se realiza sobre hechos percibidos que fueron aprendidos y retenidos en función a su madurez biológica y personalidad, o según una óptica masculina o femenina. Se necesita valorar el testimonio que depone un analfabeto, ya que puede tener un grado menor de percepción del hecho. Por otro lado, alguien con un nivel mayor de comprensión o escolaridad pueda comunicar con mayor claridad los acontecimientos. Los testigos farmacodependientes, personas bajo la dependencia de una droga o un fármaco, pueden presentar un testimonio con limitaciones en la calidad de su recuerdo. Testigo alcohólico, la dependencia alcohólica altera las funciones némicas. Al respecto, Charles Morris dice que el alcohol entorpece la capacidad de codificar nueva información. Testigos neuróticos, en ellos no existe un deterioro o distorsión notable del juicio, sino trastornos emocionales. Los procesos sensoriales y perceptuales. Como bien dice la frase en esta diapositiva, el neuropsicólogo Al Luria nos dice que las sensaciones son la fuente principal de nuestro conocimiento. Estas viajan a través de conductos básicos que llegan al cerebro y así poder nosotros darles un sentido, darles una razón. En fin, si estos conductos de alguna forma pues no existieran o las sensaciones no nos llegaran a transmitir nada, habría una posibilidad de tener una vida inconsciente. Y nosotros podemos decir, no, pues los animales son inconscientes y otras cosas también que, o sea, que tienen vida también son inconscientes, pero realmente también nosotros en algún punto lo hemos llegado a hacer. Por lo tanto, a lo que me refiero es de que nosotros de alguna forma siempre tratamos de darle razón a algo. A lo de los animales se le puede llamar instinto. Y no digo que nosotros no lo tengamos, simplemente digo que nosotros podemos pensar más las cosas que pues otros seres con vida. Entonces, por lo tanto, lo que el doctor nos expresa, lo que nos comunica, es el simple y sencillo hecho de que las sensaciones es lo principal de lo que nosotros podemos partir.
Ya de ahí en fuera, si no tenemos sensaciones, si no nos llega, no es que no se nos conecten los conductos a uno mismo, pero si de alguna forma no llegamos a tener esas sensaciones, es difícil que el conocimiento se haga en nosotros. Los procesos perceptuales, como su nombre lo dice, se basan en la percepción. Esta es la forma en crear patrones significativos de los que nosotros podamos darnos una idea de cómo entenderlos, de cómo darles razón, sentido. Nos podemos guiar desde una simple figura, desde un simple sonido, desde una simple imagen, silueta, o desde simplemente pues una sensación, un roce, un tacto. Eso es lo que se le llama a esto. También existe lo que es la motivación, lo que es la forma en la que se puede expresar, que puede ser de un conocimiento en el que nosotros podemos darle para que la otra persona tenga una percepción de lo que está sucediendo en realidad. Esto va de la mano con la perspectiva, porque ya depende de cada persona cómo lo puede interpretar, pero todos tenemos el proceso perceptual de las cosas en las que vivimos día a día y a lo largo pues de nuestra vida. Simplemente se trata en darle el conocimiento de la forma en la que nosotros podemos llegar a verlo, de darle el sentido, de crear ese patrón de la información en bruto. Alteraciones de la percepción. Como su nombre lo dice, las alteraciones de la percepción es lo que nos hace despegarnos de lo que en realidad es lo que nos están tratando de decir. Las alteraciones se pueden basar en la forma en la que nosotros podemos confundirnos, podemos solucionarnos e incluso podemos llegar a un punto de alucinar, que eso ya es algo de lo que pues se trata mucha gente. En fin, las alteraciones van desde lo más sencillo hasta lo más complicado, que podría ser las alucinaciones. Y estas alucinaciones se pueden basar en el tacto, en el sonido de que creemos que alguien nos habló, o en el tacto de que sentimos que alguien nos tocó, valga la redundancia, pero pues es algo que pues a final de cuentas nuestros ojos nos dicen, no, pues no hay nadie, pero nosotros creemos que sí. Es lo que va como la forma en la que te hacen sentir. Las confusiones también son válidas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos interpretar algo a nuestra manera, pero pues saber que la otra persona de la que nos está diciendo pues no es lo correcto, o lo que está pasando ahí te confunde. El simple acto de lo que está pasando en la realidad no puede ser algo que proceses tan fácil y que te genere confusión. Debido a eso es muy común que las alucinaciones estén presentes. Entonces, como ven en la diapositiva, hay varios ejemplos de lo que puede llegar a ser esto. Como dice Hilgard, la atención es el proceso de concentración ante ciertos estímulos, porque nos concentramos en los estímulos o seleccionados, pero nos deseamos los que nos distraen. Entonces, pues hay como una pequeña contradicción en esto. Y por su otra parte, como dice Tiesman, la atención es selectiva, o sea, solo la percepción la usamos para las cosas selectivas. Entonces, solo a eso le dedicamos la atención. ¿Por qué? Porque no vamos a estar poniendo atención a todo, porque de alguna forma no todo va a ser de nuestro interés. Simplemente vamos a ser selectivos con los puntos que puedan traernos a favor a nosotros y de los que estemos interesados. Como bien dicen las frases de estos dos analistas, es fácil decidir a qué se le pone atención y simplemente los estímulos que nos generan la atención, pues es lo que nos va a generar pues el interés en poderle dar seguimiento a lo que nos estamos interesando. Bueno, ahora les explicaré acerca de la estructura del campo interno como del campo externo, comenzando por el campo externo. Esta estructura está basada en los factores derivados de los estímulos que un sujeto puede llegar a percibir, determinando así la orientación, el volumen y la estabilidad de la atención. Tanto así que nosotros en la vida cotidiana, en el día a día, tenemos variedades de estímulos que no nos fijamos. Y es por eso que quisimos recalcar varios de estos, los cuales consideramos más importantes de acuerdo a sus condiciones, los cuales son mayor tamaño del estímulo, fuerza, movimiento del estímulo, repetición frecuente, novedad del estímulo, color llamativo y contraste del estímulo, entre otras. Ahora bien, en la estructura del campo interno es totalmente distinto, ya que este se guía por condiciones individuales para el proceso atencional, como pueden ser intereses, necesidades y estados emocionales. También nos ayuda Treisman, el cual define la atención como el aspecto selectivo de la percepción, con un ejemplo muy básico, el cual es un testigo que va a declarar un suceso y no prestó ni la atención mínima, no va a recabar todos los datos fundamentales que se requieren en el juzgado. Igualmente, sin dejar de recalcar todas las distorsiones que tenemos de la memoria. La memoria. La memoria es de los principales sistemas cognitivos humanos, entonces es muy importante recalcar y no olvidar
que ha tenido una evolución grandísima a partir de los primeros 50 años del siglo XX que se empezó a estudiar, por lo cual se ha modificado o se ha evolucionado en 3 criterios, el cual es el sujeto, las relaciones asociativas y el estímulo. En la cuestión del sujeto es un procesador activo de información, el cual elabora en la base de datos y conocimientos que ya posee, por lo cual se convierte en un receptor. Las relaciones asociativas. Las relaciones asociativas entre los datos que adquiere no pueden ser solo de tipo estímulo-respuesta, ya que no se genera ningún contenido, por lo cual no se quita el sentido de asociación, sino que se le da el contenido. Y por último, el estímulo, el cual nos da a entender que el sujeto, para lograr percibirlo, tiene que pasar primero la información o el contenido por diversas estructuras de almacenamiento para llegar al objetivo de elaboración y valoración de la información. Y por último, la memoria sensorial, donde interviene el proceso de almacenamiento de información sensorial. Esto es muy fácil de entender, ya que en esta se captan bastantes datos que se desvanecen para que una nueva información visual la sustituya. ¿Qué quieres dar a entender con eso? Bueno, un ejemplo muy fácil. Tomando clases virtuales, yo puedo tener la pantalla y toda mi atención en eso, pero mi computadora es de color rojo, tengo una lámpara de color blanco, mis gogles son verdes, el olor que está cocinando mi mamá, todo eso va a sustituir la información que yo quiero captar. La memoria a corto plazo, también denominada memoria funcional, debido a que tiene 2 actividades centrales principales que posteriormente estaremos mencionando, y es aquella que ocupamos para retener la información de un momento determinado y pensar en lo que nos está llegando a nuestros registros sensoriales. Se cree que este tipo de memoria tiene de un lapso de duración como de 15 a 20 segundos. Se puede tener una memoria de retención o una forma de retenerlo a través de la repetición o de una forma visual. La memoria a largo plazo es la estructura del conocimiento del sujeto, ya que es donde se va almacenando toda la información que uno va adquiriendo a lo largo de la vida. Se considera que es una de las más importantes y de las más complejas. La información que se almacena aquí es aquella que es retenida más de algunos minutos, ya que se tiene que almacenar en esa memoria, que es donde se va a poder recordar, y se le conoce como si fuera un tipo diario en donde uno va recordando lo que va viviendo. Y aparte se cree que este tipo de memoria no tiene un límite. La memoria a largo plazo se divide en 2, que es la memoria semántica y la memoria episódica. Primero empezaremos por la memoria semántica, que es donde se representa el conocimiento de la persona, donde cada uno va estructurando la información de lo que cada uno va adquiriendo. Por ejemplo, algún concepto de lo que es bueno, lo que es malo, la justicia, cada uno tiene una forma de ver las cosas, y esto se va dando a lo largo de tu vida, tú con lo que vas adquiriendo de tu entorno, de la sociedad en la que estás, cada uno va armando sus propios conceptos y su propio conocimiento. La memoria episódica, este tipo de memoria es más personal, es más específica, debido a que esta se va formando a través de lo que uno va viviendo, es decir, cada uno siente y recuerda dependiendo de lo que vive. Es decir, si tú tienes algún evento que es muy importante para ti, como el nacimiento de alguien, el cumpleaños de alguien o alguna fecha, eso solo tú lo recuerdas, puede que para alguien más no lo sea, y es como un tipo diario, cada uno va almacenando lo que considera para él importante. Amnesia es la capacidad total o parcial de recordar experiencias pasadas. Esta alteración puede tener causas emocionales o orgánicos cerebrales. Existen 3 clasificaciones. Está la amnesia anterrógrada, que también es llamada de fijación, y es el trastorno caracterizado por la incapacidad para la fijación de nuevos datos, de tal modo que se recuerdan los hechos recientes a partir del fenómeno que originó la perturbación, pero pueden recordarse sucesos anteriores. También está la amnesia retrógrada, que es la pérdida de la memoria que se extiende hacia atrás y cubre un periodo variable anterior al inicio de la amnesia. Por ejemplo, a causa de una conmoción cerebral se puede evocar la vida anterior. Y por último está la amnesia lacunar, es donde se olvida solo determinado trozo del pasado, pudiéndose evocar lo anterior y posterior a dicho periodo.
Hipernesia. En este apartado, la hipernesia se define como que es una condición mental en la cual el sujeto puede recordar con manera muy exacta una situación, un suceso que el sujeto vivió, puede recordar caras, gestos, palabras, el lugar donde se situaba, inclusive la hora, los nombres, palabras claves, cualquier tipo de cosa, el suceso la puede recordar en este estado mental. Y este estado mental sucede mucho en personas que son paranoicas, tienen alguna manía o son simplemente deficientes mentales. Vocación y distorsión de la información. En este apartado se puede entender que es la distorsión de la información que el sujeto puede retener de alguna situación, y pasa en personas comunes que pueden recordar una situación pero en un lapso de tiempo diferente o con pequeñas cosas que puede recordar el sujeto. Puede haber un lapso de tiempo en el que el sujeto puede recordar una situación y pasar un rato a que pueda recordar lo que siguió después. Esto sucede comúnmente en personas con MSP, que son personas con memoria a corto plazo, que pueden sufrir de estos acontecimientos inclusive ya de una manera más exagerada, pero sucede también en personas comunes y corrientes que pueden sufrir de esta situación. La vocación. En esta situación el sujeto, de la memoria que tiene de los sucesos que han pasado en su vida, evoca un recuerdo en el cual puede recordar la situación, el contexto, lo que el sujeto desee recordar de aquella situación que está evocando, que está pensando recordar por cualquier motivo, ya sea recordar algún nombre, algún número de teléfono, alguna situación, algún problema. En este apartado se puede explicar sencillamente que el sujeto evoca o gusta recordar alguna situación por algún tipo de motivo, simplemente es eso. El siguiente tema del que le vamos a hablar será de la distorsión de la memoria y el testimonio. Aquí tenemos que, mediante los procesos perceptuales, podemos almacenar determinada información dependiendo del nivel de atención que se le preste al hecho, pues si no haces un proceso de repetición, el hecho será olvidado y no entrará a la memoria a largo plazo. Aquí tenemos la opinión de Miguel Herrera y Charles Morris. El primero nos dice que la fidelidad del testigo no es suficiente garantía ni es absoluta certeza, pues otros factores de orden subconsciente pueden variar las declaraciones testimoniales. Y por último, Charles Morris opinaba que no se debía confiar por completo en los testigos oculares, pues las personas imponen una estructura particular a los eventos que recepciona y cada ocasión que se requiera su vocación pueden incurrir ciertas modificaciones. Ahora tenemos el interrogatorio judicial del testigo. Aquí la evocación de datos relativos a un hecho puede afectarse por la forma de interrogatorio judicial. Aquí tenemos que Mira y Degis nos decían que la forma de las preguntas y el cómo se formulan y el modo en que se lleva a cabo el interrogatorio constituye un bloque aparte de investigaciones sobre el efecto del lenguaje en el proceso legal. El siguiente tema es el interrogatorio del testigo en el foro penal. Aquí vamos a tomar de ejemplo el artículo 145 del Código de Procedimientos Penales de 1940 del Perú, donde se establece que el juez tiene permitido invitar al testigo a expresar los hechos que considere pertinentes, procurando realizar preguntas oportunas y precisas para hacer la declaración más completa. Algunos aspectos que debemos tomar en cuenta para mejorar la eficacia de este procedimiento son: emplear términos sencillos y entendibles, evitar las preguntas ambiguas que confundan al testigo, no presentar una amenaza para el testigo al momento de realizar las preguntas y no exigir precisiones.